Gramatical. Somos Jimena, Almudena y Adriana y hoy os venimos a hablar sobre el sujeto, los dos puntos y la regla general de acentuación. ¿Por qué hemos elegido esto? Porque creemos que son las cosas más complejas e importantes de la lengua. Bueno, vamos a empezar con el sujeto. El sujeto es una parte de la oración, pero ¿qué es una oración? Una oración es un conjunto de palabras con las que usamos para comunicarnos mientras tenga cierto sentido. La oración se compone de dos palabras, como bien he dicho, el sujeto y el predicado. Pero en este programa nos vamos a centrar más en el sujeto. El sujeto es la persona, animal o cosa de la que se dice algo. ¿Y cómo hallamos el sujeto? El sujeto se halla buscando el verbo en la oración y luego se pregunta ¿qué o quién lo está realizando? Bueno, el sujeto se compone normalmente de dos cosas, el determinante y el núcleo. Por ejemplo, el tren. Él sería el determinante y el tren el núcleo. En otras ocasiones puede tener un complemento, como por ejemplo rojo, el tren rojo. Soy Jimena y ahora vamos a continuar con los dos puntos. Los dos puntos se usan después de anunciar una enumeración, como por ejemplo, en clase de lengua hemos trabajado dos puntos, los dos puntos, el sujeto, el predicado y las reglas generales de acentuación. También se usan antes de producir las palabras exactas que dice una persona, como por ejemplo, Almudena ha dicho que le gustan mucho las clases de lengua. Y también al comienzo de las cartas, por ejemplo, querida Adriana, dos puntos, y a partir de entonces va el cuerpo de la carta. Y finalmente, yo, Almudena, voy a cerrar este podcast con las reglas generales de acentuación. ¿Qué son las reglas generales de acentuación? Las reglas generales de acentuación son las agudas, las llanas y las esdrújulas. ¿Qué son las agudas? Las agudas son las palabras que tienen la sílaba tónica en la última sílaba y se acentúan cuando terminan en N, S o vocal. ¿Qué son las llanas? Las llanas son las palabras que llevan la sílaba tónica en la penúltima sílaba y se acentúan cuando no terminan ni en N, ni en S, ni en vocal. ¿Qué son las esdrújulas? Las esdrújulas son las palabras que llevan la sílaba tónica en la antepenúltima sílaba y se acentúan siempre. Gracias. Bueno, magnífica exposición. Me parece fantástico cómo os habéis explicado y creo que es una idea muy buena. ¿Qué me tenéis que decir en plan de reflexión? ¿Cómo os sentís? A ver, por ejemplo, Jimena, ¿qué me puedes hacer un poquito de metacognición? Pues a mí me ha gustado mucho porque es una actividad que no habíamos hecho nunca en clase y hemos innovado bastante bien. Y hacer esta actividad con gente para después verla en clase me ha gustado mucho. Almudena, ¿a ti qué te llevas de esta actividad?
A mí esta actividad me ha gustado porque creo que es una forma más amena de aprender y me ha gustado mucho trabajar con mis compañeros. ¿Y tú, Adriana? A mí me ha supuesto un gran esfuerzo, ya que desde mi punto de vista creo que tenía que explicar algunas cosas más y me he liado un poco. Pero gracias a esto puedo explicarme mejor y repasar un poco más las partes de la oración. Vale, y entonces, ¿qué podemos celebrar de esta actividad? Que aprender no solo es estar frente a un libro y memorizar, sino que puede ser de muchas maneras y innovar es muy bueno para poder